decía, por lo menos de esas dos características, sobre el extractivismo, sobre la cuestión de las maquiladoras, eh, porque nos conformamos a veces con las grandes cifras, grandototas, ¿no? Esto de que 60 o 70% del territorio nacional está concesionado, ¿no? A las mineras. Bueno, sí, ¿y qué más sabemos aparte de eso, no? Lo que él mencionaba del pueblito y estas situaciones, lo que dijo Armando hace rato de cómo saquean no solo para aquello que tienen ya sea oro, plata, lo que sea, sino además todo lo que va por ahí de contrabando, vamos a decir, o contrabando legal, si quieren. Todas estas situaciones no nos van a llegar por sí solas, pues nos tenemos que poner a investigar y conocer más a fondo este tipo de situaciones. Claro, no es una tarea para todo el mundo, es decir, pero sí pudiera efectivamente ser para algunos camaradas que tienen más facilidad o que están más empapados de este asunto de la investigación económica, sí será, yo creo, debería ser una tarea a ir concretando, ir completando la radiografía de la formación económica o social capitalista, tal como en algún momento lo planteó Armando, planteando este asunto de la subsunción real y formal y lo de los sectores 1 y 2 del capitalismo. Pero vaya, estos son grandes bosquejos generales y que arrojan luz, pues, o sea, sí nos dan claridad. Pero sin duda es mucho más la labor de investigación que tenemos que hacer de manera permanente, de tal manera que nos quede mucho más claro estas situaciones. Y la segunda conclusión a la que llegué es que tengo que leer El Capital otra vez. O sea, definitivamente el método está ahí, efectivamente. Si no captamos también la radiografía teórica que hizo Marx y en su momento lo fundamentó con ejemplos históricos muy concretos, tanto de crítica a los teóricos como de fundamentación empírica. Es sorprendente, por ejemplo, que para explicar el origen del dinero y de cómo la mercancía dinero tiene fluctuaciones y todo esto, Marx señala incluso la apertura de minas en México como un elemento que incrementó la oferta del metal dorado y de plata, pues, a nivel planetario. Esto lo tenía claro, o sea, estas situaciones concretas, Marx las tenía bien investigadas, bien fundamentadas, y nosotros a nivel de México también tenemos que tener ese manejo de cómo está evolucionando esta formación económica y no quedarnos ahí, por supuesto. O sea, esto es una parte. Lo otro es efectivamente lo que viene después, el asunto de la correlación de fuerzas, que por ahí también Eugenio estuvo mencionando, de hacer énfasis en esos aspectos más de política de clases, ¿no? A lo mejor son más las dudas, las tareas que me quedan claras ahora que el manejo ya puntual del documento, pero definitivamente en estas 2 horas he aprendido bastante. Gracias, eso era todo. O reaprendido. ¿Quién más está anotado? Yo tengo una duda, maestro. Antes, Lauro. Listo. Voy a hablar. Lauro. No, voy a hablar. Bueno, ¿qué tanto? Esto, si lo paro.
Sale. Estamos en el aire. Sí. Ok. Nada más para aportar sobre la cuestión metodológica o la cuestión de una propuesta para poder abordar el estudio de la delimitación histórica de la lucha de clases. Partimos de una pregunta, o al menos eso a mí se me quedó mucho en la mente cuando el maestro Armando dijo: ¿estamos en un nuevo periodo o seguimos con el periodo que ya caracterizamos? Entonces, yo lo que di a la tarea es de tratar de caracterizar este periodo. Recordemos que el periodo en el que estamos y que expusimos en el Club de Periodistas era un proceso revolucionante. Estamos en ese periodo que era un proceso revolucionante. Estamos ahorita actualmente en un proceso revolucionante todavía, o ya cambió. Yo me quedé con esa pregunta del maestro. Entonces, el documento de la delimitación histórica de la lucha de clases es fundamental. O sea, qué bueno que el camarada Aurelio lo rescató y ya lo tenemos todos, o hay que generalizarlo. Entonces, dice, el maestro ha caracterizado varios periodos: el periodo de reflujo o el periodo de acumulación de fuerzas, el periodo de encrucijada y el periodo prerevolucionario. Son 14 claves. Entonces yo me di a la tarea de poner una clave en cada hoja de mi cuadernito y estoy llenando cada hoja con las características que nos están diciendo las 14 claves. Entonces, el día de ayer yo escribí expuse algo sobre la primera clave. Yo creo que como método de aprendizaje, nos podemos dar a la tarea de que cada uno de nosotros escriba en papel, aunque nos equivoquemos, como dice Aurelio, las 14 claves. Cada media hojita pongamos una clave, la 1 hasta la 14. Entonces, la primera clave es manera de manifestarse de la pugna política. Entonces, yo escribí en esa hojita lo siguiente: la pugna política se da más fuerte entre la clase burguesa y quienes conducen la dirección de la administración federal liderada por Andrés Manuel. También existe una pugna política que es una resistencia no tan callada del pueblo ante las decisiones gubernamentales que se están tomando con respecto a los megaproyectos y ahora con lo de la epidemia. Existen también potencialidades de luchas comunitaristas por la defensa del territorio y del medio ambiente, y una oposición en donde están metidos algunos grupos revolucionarios hermanos por la defensa de su territorio en contra de los megaproyectos. Eso fue lo que yo escribí sobre la primera clave, que es la manera de manifestarse de la pugna política. Creo que si todos hacemos este ejercicio, podemos irle avanzando y vamos aprendiendo. La segunda clave es crisis económica. ¿Existe una crisis económica? Entonces yo pongo aquí, que fue lo que expuse hace ratito, se camina hacia una crisis de grandes magnitudes. La dependencia de nuestro país con respecto al extranjero es también de grandes magnitudes, y la característica de nuestro país es que somos un país maquilador y
proveedor de materias primas. El extractivismo es lo que nos maneja. Se están perdiendo empleos, 20,000 empleos diarios. Nos va a llevar a una crisis. Andrés Manuel ha colocado bonos por 11,750 millones de dólares. Es decir, ha incrementado la deuda externa. Entonces, este es el segundo punto, la segunda clave para poder delimitar, estamos delimitando la situación actual que está sucediendo en este momento. El tercer punto de la clave es de caracterizar la crisis política. ¿Hay crisis política o no? ¿Hay consenso? Andrés Manuel ha logrado tener un consenso entre la gran población, el pueblo. No hay consenso porque hay grupúsculos que le llaman de derecha, que están en su contra. Entonces, no hay un consenso completo que tenga Andrés Manuel. Entonces, ¿hay crisis política? Yo digo que no la hay, ¿sí? Sino que hay un consenso muy fuerte todavía hacia Andrés Manuel. Es muy fuerte y el pueblo, en este momento, todavía tiene confianza en el Estado. Es el tercer punto. El cuarto punto es la crisis social. ¿Existe crisis social? ¿Esta pandemia ha logrado desbordar a la sociedad entera o no? Ese es el cuarto. El quinto es posiciones o intereses de las clases y fuerzas en pugna. Y así nos vamos a llegar al 14avo, a la 14ava clave. Creo que como método, si nosotros hacemos este ejercicio, vamos a ir caracterizando y finalmente exponiendo aquí. A ver, ¿tú qué dices del tercer punto? ¿Tú qué dices del cuarto? ¿Tú qué dices del quinto? Y vamos a ir caracterizando si realmente estamos en un nuevo periodo o seguimos con el anterior. Es decir, la pandemia es un salto en la caracterización de periodo o es algo que sí, como que nos metió en crisis, pero todo sigue igual. A lo mejor pasa la pandemia y no hay crisis social, el consenso lo sigue teniendo el Andrés Manuel y no pasa nada, ¿no? Como dije anteriormente, Andrés Manuel está cubriendo sus grandes megaproyectos, pero no está poniendo atención en el empleo, Una cosa es meterle una lanita a la gente en la bolsa y otro es empleo formal, empleo con seguridad social, empleo con Infonavit, empleo con pensión y no las pensiones horribles estas del con Cedillo le echaron a perder esas pensiones. Entonces, yo creo que como método podemos de manera práctica aprender más si cada uno vamos escribiendo cada una de las claves y leyendo el documento explicando de la delimitación histórica. Estamos delimitando, pero de manera práctica. Es lo que propongo. Gracias. Gracias, Lauro. ¿Quién quiere tomar la palabra? Eugenio. ¿Estás levantando la mano? Adelante, Sí. Eugenio. Y luego el maestro y luego Antonio. Pero mira, con relación a la opinión de Lauro, pues yo quisiera tener esos documentos donde se ven las 14 claves. Ayer hablaron, creo que de 16 claves. Eso yo no lo tengo, lo tendríamos que socializar y pues ponernos de acuerdo para cuando continuamos. Una aclaración que yo quería hacer con lo que dijo Armando, que no califican los periodos la burguesía. No, yo me refería a, por ejemplo, el periodo del neoliberalismo. Creo que todo ese periodo que llevamos con una superexplotación escandalosa, eso tenemos que aclarar también porque
en un foro que hubo aquí en Chapingo, uno de los ponentes dijo que aquí nosotros en México tenemos una tasa de ganancia, pero altísima. Esto fue hace un año, un poquito más. Entonces, eso pues tampoco creo que lo sabemos. ¿Qué tasa de ganancia, cómo se llama? Grado de explotación o superexplotación, porque unos hablan de explotación, otros de superexplotación, etcétera, y tampoco aquí hay una definición, creo yo. Entonces, eso, y reitero pues lo del documento ese donde vienen las claves para ponernos a investigar, a estudiar, etcétera, ¿no? Eso sería todo. ¿Sí se escuchó? Sí. Listo, maestro. Miren, esos documentos son realmente viejos, muy viejos, que las regularidades del sistema capitalista le dan cierta validez. Y yo creo que buena validez. Sin embargo, hay cosas que habría que ir cambiando un poquito. Por ejemplo, yo ahora no solo hablo de lucha de clases, sino de lucha social y de clases. Esto de lucha social me refiero a que hay conflictividad que se expresa como lucha revolucionaria, que no es exactamente de clase. Por ejemplo, el movimiento de mujeres no podemos considerar que en sí totalmente sea de clase. La mujer no es una clase. Claro, entra a ser parte de clase cuando asume cierta situación, pero no totalmente. Los indígenas no son una clase. En fin, por eso yo ahora hablo de lucha social y de clases. Yo creo que alguien podría decirnos, pero habiendo tantos problemas, están ustedes en esos rollos tan generales, tan abstractos. Lo concreto, siempre nos han dicho lo concreto. Y hay militantes que nos dicen, no, yo me acuerdo bien que antes de Rumbo me decía un camarada, tú dime qué hacer, yo no quiero ser, yo lo sé todo, decía, ¿no? Tú dime qué hacer. Eso es mortal. Nosotros tenemos que, con paciencia, resolver el problema teórico. ¿Por qué razón después de casi 45 años, ahora en noviembre, el 10 de noviembre cumplimos 45 años, 45 años, ¿por qué después de 45 años, sin duda, la mayoría de la militancia de Rumbo no maneja estas cuestiones, no manejamos estas cuestiones? ¿Por qué? Porque hemos hecho caso a lo concretito y hemos descuidado la obligación de armarnos teóricamente. Y como decía Lenin, si descuidas eso, a cada rato te va a aparecer siempre como una cosa que no has saldado, que has dejado ahí. Por lo tanto, no oigamos tanto a los llamados de lo concretito, de que ahorita lo importante es qué hacer, etcétera, sino combinar más con el armado teórico. Necesitamos armarnos teóricamente. Berzelius nos planteaba que, por ejemplo, para él esta delimitación. Ese problema, ese planteamiento, tiene que entenderse a partir de la concepción materialista de la historia, a partir de la teoría de la historia, en la que planteamos que la realidad tiene un origen y tiene un devenir, un movimiento, un cambio, una transformación, en el que hay avances y retrocesos, no es lineal, no es lineal. Hay dijéramos, una constante, mientras el capitalismo existe, hay una invariable, hay una constante, la producción de plusvalía. Pero dentro de esa constante hay inconstancias, hay cosas
que van dándose de una manera, de otra, van cambiando, alterando. Por eso es que la realidad tiene lapsos, se da por lapsos. Y entonces la obligación nuestra es delimitar, o sea, reconocer esos lapsos. A eso se refiere el tema de limitar, delimitación. Nosotros estamos haciendo lo que Marx planteaba, una aproximación sucesiva. No nos desesperemos, no querramos, o no hemos todavía entrado al primero. Estas categorías, como las que plantea el camarada Berzelius de limitación, hagámoslas así, vayamos resolviendo esos conceptos así. Nosotros tenemos que tener en ese orden en que esté expuesto, es una guía para ir enfrentando las cosas. No podemos tan rápidamente, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo por lo que plantea Lauro, cada quien ir planteando cada variable, dijéramos, cada clave. Está bien, hacerlo si es posible. Pero si no tenemos un bagaje teórico, nos va a ser difícil. Por ejemplo, la crisis. ¿Qué entendemos por una crisis? ¿Cuándo hay crisis? ¿Cuándo hay crisis? Siempre se ha dicho, es que hay crisis porque hay mucha pobreza, porque hay mucho desempleo, porque, en fin, esas no son el elemento de crisis. La crisis es del capital en primer lugar. Y hay crisis del capital cuando está cayendo la tasa de ganancia, cuando la producción no está realizándose en el sentido de que hay ganancias, dijéramos dicho así de manera. Por eso lo que plantea Eugenio es muy cierto. Cuando discutíamos sobre todo pues con Héctor y con ellos, que aseguraban que había crisis, yo les decía, a ver, ¿dónde está la caída de la tasa de ganancia? Cuando vemos que, por ejemplo, los bancos españoles tienen pérdidas en España, pero se recuperan porque aquí en México tienen altísimas ganancias. Hay crisis. Cuando veíamos que Carlos Slim, Larrea, Servidge, etcétera, ganaban $2.200.000, $100.000 por hora. Había crisis, sin embargo había pobreza, había desempleo. Es decir, no corramos tan rápido para decir si hay crisis o no hay crisis. ¿A partir de qué, camaradas? Entrémosle un poco, incluso haciendo uso del Internet, que ahora es maravilloso. Maestro, solo recordarle que quedan 2 minutos. Bueno, hasta aquí les dejo. Recuerdo que mañana la charla CRP es a las 7 otra vez y va a ser la continuación sobre el trabajo de las mujeres. Yo creo que deberíamos de continuar mañana otra vez a las 3 de la tarde, 15 horas, y continuar con este tema. No desesperémonos. Lenin decía, hay que construir pacientemente. Así terminamos, está bien. Hecho, maestro. Y tal vez proponer que el temario o el punteo de temas que hemos determinado lo compartamos en el WhatsApp. Perfecto. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos mañana. Queda Mañana. pendiente, A Toño. las 3 mañana, a las 3. A las 3.